Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Sabe, me encanta lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad a través de cada iglesia que ha sido fiel en Guadalajara por tanto tiempo. Y honro a sus pastores y honro a cada uno de ustedes, porque sabe, el reino de Dios se trata de fieles, de fieles. Y Dios quiere usar a fieles para seguir extendiendo su reino. Y ¿sabe qué? Vamos a ganar a Guadalajara para Cristo. Y a todo Jalisco, porque no se va a quedar aquí, sino se va a extender a todo nuestro estado precioso. Amo Guadalajara, viví en Guadalajara 2 años antes de casarme con mi esposo. Nos casamos en el bello Mazamitla, Jalisco. Así que Mazamitla tiene un lugar especial en nuestro corazón y para nosotros esta ciudad es muy especial. Vivimos en la ciudad de Morelia y viajamos desde hace ya este mes 5 años a Guadalajara, que fue cuando iniciamos la iglesia. Y saben, nos venimos a sumar a lo que Dios ya está haciendo en Guadalajara a través de ustedes. Así que es un privilegio estar en casa, así nos sentimos en casa, y gracias a sus pastores por confiar en nosotros. Y es un privilegio poder compartir con ustedes. Y yo quiero iniciar esta mañana con una historia que a mí me ha impactado muchísimo. Y es la historia de alguien que tiene un nombre muy peculiar. No sé si ya tienes hijos o si un día los vas a tener o un nieto, pero este nombre a lo mejor te puede ayudar. Y se llama Filemón. Así que si no tenías idea de un nombre para un hijo o un nieto, ya tienes una idea. Dile al que está a tu lado, Filemón. O Filemona, no sé cuál se escucha mejor. Pero como que el nombre no le ayudó mucho. Cada vez que escucho el nombre de alguien, no sé si a ti te ha pasado, pero cada vez que escuchas el nombre de alguien, como que hasta imaginas su cara, ¿cierto? Dices, Claudia, wow. Reina, diosa. Ay, no es cierto. Pero cuando escuchas el nombre de alguien, imaginas su cara, ¿no? Y dices, Filemón, ¿cómo está? Mira, se ríe acá porque ya se la imaginó. Pero uno piensa, ¿verdad? El nombre, y el nombre es importante. Y yo quiero introducir esta charla, pero antes quiero orar. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Señor, gracias esta mañana por tu presencia ya aquí en este lugar. Señor, yo pido tu gracia. Padre, pongo a un lado mis habilidades y pido que tu Espíritu Santo venga y hable a mi corazón y a la vida de cada persona que está aquí. Señor, rindo mi mente, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos anime, nos fortalezca y nos lleve al propósito al cual tú nos has llamado. Pongo este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues déjenme le leo la historia. ¿Cuántos han leído? Es un libro bien chiquito en el Nuevo Testamento que tiene solamente un capítulo. Pero me impacta esta historia porque habla acerca de que no importa cómo llegamos a Cristo, importa cómo terminamos. Y Dios quiere ayudarnos a terminar siempre bien, siempre. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él nos restaura, nos levanta, nos fortalece, hace nuestra vida nueva, pero no solamente para dejarnos en una banca, sino que lo hace porque Él quiere darnos propósito y Él quiere usarnos. Y sabe, amo a los voluntarios. Yo empecé siendo voluntaria en mi iglesia. Llegué a Cristo a los 14 años, así que hágale, le doy permiso. Tenía 14 años cuando llegué a los pies de Cristo, así que era una chamacona. ¿Cuántos tienen de 14 añitos? 16, ay, de cristiana no, de edad. ¿Cuántos tienen aquí a 14? 15. Valientes. Mi esposo levantó la mano. Ya vas para el tercero. Pero cuando yo llegué a mi iglesia, era una iglesia bien pequeñita, empezó en una casa con 3 familias, en un pueblito llamado Zaguayo, Michoacán. No sé cuántos lo conocen.
pero ya estoy como Jaimito el cartero, ¿verdad? Con sus arrepusculados, o no sé cómo le decía, arbolitos. Amo mi pueblito. Es un pueblo cerca de Jalisco, que está como a 1 hora, 1:30. Ahí conocí al Señor, con un pastor que vino de misiones y llegó a Zaguayo y empezó a compartir con 3 familias el evangelio, y así inició nuestra iglesia. Después de llegar a una salita de una casa, llegaron más personas y luego empezamos en la cochera de su casa, las primeras reuniones. Y como ya sabe usted, cuando inicia una iglesia, los voluntarios nos toca ser todólogos. ¿Está de acuerdo? El que abre la iglesia, el que la cierra, el que pone las sillas, el que las quita, el que pone el sobre, el que lo quita. Y nos toca hacerla que con los niños, que lavar los baños. ¿A cuántos alguna vez le tocaron los baños? Y si no, mira, pastor, hay varios que todavía no les toca. Pero quiero hablarte del privilegio de servir a Dios, aún lavando un baño. Déjame leerte la historia de Filemón. Y vamos a empezar desde el capítulo 1. ¿Le gusta leer la Biblia? Y si no se aguanta, porque lo vamos a leer. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, junto con nuestros hermanos Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia. Mire, puras ideas. Apia, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Imagínense la cara de Apia. Ahí lo dejo. A Arquipo. Imagínense la cara de Arquipo. ¿Qué pensaban esos papás, verdad? Nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Cuántos son líderes de grupos? ¿Cómo les llaman acá? Enlace. Grupos de enlace. ¿Cuántos son líderes de grupos enlace? ¡Wow! ¡Qué padre! Buenísimo. Aquí habla de ustedes. Nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y seguimos leyendo, mire lo que dice. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Sabes? A veces el área en la que tú estás la vas a ver chiquita y vas a decir: a mí me encantaría estar ahí en la plataforma. Déjame te digo, no sabes lo que se siente. Mire, estoy temblando. Yo quiero que veas el lugar donde Dios te puso como voluntario. A lo mejor es abriendo una puerta y saludando a la persona de la entrada con una sonrisa. Espero que con una sonrisa. Es tan importante tu labor, porque tú animas desde ahí a alguien que entró y que a lo mejor vino desanimado, que a lo mejor necesitaba que alguien, mire bien, desde que entra gente a la iglesia, tú ves sus caras y a veces entran así, ¿verdad que sí? Pero cuando un voluntario en esa puerta le dice: bienvenido a casa, y le saluda y le da una sonrisa y le dice: bienvenido a casa, hágale, wow. Me salgo por la puerta de atrás y me regreso. ¿Sí o no? Voy otra vez a que me salude ese voluntario, porque me hizo sentir en casa y animó mi corazón. Yo quiero que veas tú la importancia de a tan pequeño que parece lo que tú haces, a lo que parece muy grande. Hay gente visible, pero habemos muchos invisibles en la casa del Señor.
Hay muchos invisibles que no te das cuenta que ahí están barriendo la iglesia, recogiendo el boticito que dejaron cuando se fueron, se tomaron el agua y ahí la dejaron y nadie la recogió más que un voluntario. Estrella valiente que se quedó al final a apagar las luces. Tu labor es tan importante y no la tienes que tomar en poco. Es un privilegio. ¿Cuántos sienten el privilegio que es servir a Dios? Sabes, a mí me tocó lavar los baños en mi iglesia. No me gustaban los niños y me tocó cuidar a los bebés y cambiarles el pañal. Y atender a mamás que a veces medias delicadas. ¿Cuántas mamás de esas sabemos acá? ¿Verdad que no hay acá? Solo en Más Vida, ya sé, yo sé, se fueron para allá. Porque mi hijo trae el pañal orinado. ¿Y tú? Hello, no me dejaste un pañal, ¿verdad? No se crea, no la trato así, pero lo pensaba. Pero nos toca atender a gente que viene quebrada, rota, como un día llegamos tú y yo a este lugar. ¿Verdad que sí? Nos toca atender a gente que viene empezando la carrera en el Señor, con dolores en su corazón, que no saben nada del Evangelio, que vienen 0 kilómetros del Evangelio, que no saben lo que es tratar bien a las personas, pero habemos voluntarios estrella que les atendemos con amor. ¿Verdad que sí? Y les hacemos sentir esto. Bondad reanima el corazón del pueblo de Dios. ¿Cuántos voluntarios bondadosos hay aquí hoy? ¿Verdad que no vas a tomar a menos tu papel? No importa Dios, donde Dios no te ponga. A lo mejor eres el invisible más de los invisibles, la 4ª generación de invisibles en la iglesia, pero tu papel es importante, Dios lo ve y eres una bendición. Y te necesitamos. Y Dios cuenta contigo. ¿Qué le parece? Vamos a seguir leyendo. Luego dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Imagínese a Pablo pidiendo un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo haga, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Ay, él era el jefe. Qué corazón, ¿verdad? Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús, o sea que estaba en la cárcel. Y ese era su email o su WhatsApp. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿A quién? Otro nombre. Y ahorita le voy a dar el significado, ese significado está bien padre. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Subraye esa parte del versículo. No fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Subraye esa parte. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Qué padre, ¿verdad que sí? Que alguien nos recomiende de esa manera, de esa forma. ¿Cuántos les gustaría que así los recomendara alguien? Quería tenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar las buenas noticias. Y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana. ¿De qué? Y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo,
para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Subrayé eso. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y ahí voy a dejar esta parte. ¿Qué corazón de Pablo? Yo quiero imaginar un poco o mucho, porque me viajo cuando leo la palabra, que Onésimo la regó. Yo quiero pensar que Onésimo ya iba a la iglesia y la regó, o como dicen los chavos, más feo, pero no lo voy a decir aquí. Alguien que sabe cómo dice, ¿verdad? La cajeta coronada, por ahí. ¿Cómo? Yo no lo voy a decir, ya lo dijo usted. Y entonces cayó en la cárcel. Como muchos cristianos muchas veces, literal no caemos en una cárcel física, pero ¿cuántos seres humanos sabemos aquí? Veo voluntarios de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Tan humanos y tan carnales. Y que la riega el Onésimo. Y que cae a la cárcel, pero qué bendición fue la cárcel para Onésimo. Que se encontró al super Pablo, que lo adoptó como un hijo. Y sabe, tanto tú como voluntario, como cada persona que entra a esta iglesia, necesita que tú y yo les veamos como hijos. La gente viene cargando una orfandad. Todos venimos a la iglesia cargando una orfandad por estar alejados de Dios. Y necesitamos llegar a un lugar donde alguien nos diga bienvenido a casa y que todo, mire, venimos, la gente viene y un día llegamos nosotros aquí. En el trabajo nos maltrata, en la escuela te maltrata, en la casa a veces te maltrata. A mí no, sorry. ¿Sí me explico? Y llegas a la iglesia y la iglesia tiene que ser un refugio donde la gente puede llegar y encontrarse y impactarse con el amor de Jesús, porque no ven al pastor y no ven a Cristo, ven a un voluntario cuando llegan a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Fíjese. Se encuentran con el pastor hasta que pasa la plataforma y a veces ni sabe que es el pastor porque se le ocurre no presentarse ese día. No saben nada de Cristo todavía y no lo ven en una puerta, ¿verdad que no? Con su túnica y les muestra sus heridas, ¿verdad que no lo ven en una puerta él? ¿A quién ven? ¿A quién ven? A un voluntario. Y qué padre que cada persona que llega a Palabra de Vida se pueda encontrar con Jesús a través de ti. Que puedan ver a Jesús a través de ti. ¿Verdad que somos privilegiados? ¿Verdad que somos privilegiados? Y me encanta el corazón de Pablo, porque la iglesia tiene que ser el refugio donde haya muchos padres espirituales, padres y madres espirituales, porque la gente en el mundo no lo ha encontrado y lo tienen que encontrar en la iglesia, porque tú y yo les mostramos a Cristo Jesús, que es el Padre que levanta, restaura, fortalece. Y en la iglesia necesitan encontrar a alguien que les diga: mira, si Dios ya lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Y me encanta lo que hizo Pablo con Onésimo. Y déjeme le digo qué significa Onésimo. Onésimo significa el útil, el favorable, el fructuoso y el que ayuda. ¿Cuántos Onésimos hay aquí esta mañana? Yo no sé qué hizo Onésimo, pero a lo mejor se robó los diezmos de la iglesia, por eso cayó a la cárcel. A lo mejor era el contador.
o el cuentacuentos, no sé. Pero a lo mejor se robó los diezmos y cayó a la iglesia. La Biblia no nos dice por qué cayó a la cárcel, ¿verdad que no? Pero yo me la estoy inventando como me encanta. Y Pablo no le juzgó, no le tiró a la basura por su error, no lo echó a un lado, lo restauró, lo amó, le llevó a conocer a Jesús y le enseñó su propósito. Y cuando tú y yo venimos a esta iglesia por primera vez, alguien nos ayudó. ¿Cuántos recuerdan a alguien en tu mente que te ayudó? Muchos estamos y nos hemos quedado aquí porque alguien nos ayudó. Porque Dios puso a Pablos cerca de nosotros. ¿Está conmigo? Gracias a Dios porque hubo una persona que creyó en mí. Si no, créame que yo ya no estaría ni en la iglesia. Yo vine a Cristo a los 14 años y como todos llegamos muchas veces y entramos a la iglesia y ya no sabemos toda la liturgia, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo te ama. No dicen eso aquí, ¿verdad? Por eso se quedan tan serios. Pero cuando yo salía de la iglesia, yo seguía con muchos hábitos de mi vida igual. Y a mí me encantaba la rumba. Fíjese, en aquel entonces eran discotecas. Imagínese mi edad. Para los jóvenes de ahora son antros. Pero era la que entraba al principio, llegaba casi a barrer de voluntaria. Desde entonces ya era voluntaria. Y era la última que se iba, como los buenos y fieles voluntarios. Y ya iba a la iglesia. Hágale. Yo no he dicho nada, yo no sé ni quién es, ¿eh? Estoy hablando de mi vida. Y llegaba el domingo y me iba a la iglesia. Y levantaba las manos. Y lloraba. Y me caía, porque en aquel entonces nos caíamos. ¿Y sabe qué hacía mi pastor? Porque por alguna razón le llegaba el chisme. Yo no sé quién le decía, o quién de los hermanos de la iglesia también iba y venía y le decía. ¿Y sabe qué hacía mi pastor? Siempre me saludaba con una sonrisa y me decía, la obra que Dios ha empezado en tu vida, Dios la va a terminar. Alguien creyó en mí. Alguien creyó en mí, como Pablo creyó en Onésimo. Y yo decía, ay, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no. Y un día estando en un baile de Mafalda, nunca se me olvida, el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en mí. Y yo empecé a sentir, pues me brillaba, yo le sacaba brillo a los zapatos, me los acababa. Era un trompo chillador. Y un día el Espíritu Santo, estando ahí, nadie me dijo nada. Empecé a sentir un sueño y un cansancio y dije, no, esta no soy yo. Y empezó la primera canción y ya saben, ¿no? Y luego soy media chilanga, entonces empieza el pipi, 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 pipi. Y mi esposo sabe que empieza esa canción y el espíritu empieza. Es más, hasta el niño que no, ay mamá, ¿cómo te gusta esa música? El otro día llegó mi hija a la casa, mamá, el maestro o alguien de la escuela empezó con la canción de ti, 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 ti. Le dije, ya se te pegó, hija, y de aquí para adelante. Te marcó. Y el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón. Empecé a sentir mis piernas pesadas y me empecé a acordar de las palabras de mi pastor. Porque era una iglesia chiquita, entiéndame.
éramos como 100 miembros, tenía contacto con el pastor. En una iglesia más grande, ¿vas a tener el contacto con tu líder de grupo? ¿Con el área de voluntarios? ¿Sí o no? Con el encargado. A eso me refiero, no me malentienda. El pastor me tiene que hablar, y si no, Dios no me va a cambiar. No, relájate. Porque a lo mejor no te va a tocar encontrarte con tu pastor, pero a lo mejor te toca tu contacto donde estás recibiendo la palabra, el discipulado es con tu líder o con el encargado de tu área. ¿Vamos bien? Y ese día yo salí a mi casa temprano llorando porque estaba la presencia de Dios conmigo, y regresé a mi casa agradeciendo la vida de que alguien había creído en mí. Él nunca me desechó. Y mire que la regué, no fue la única vez, era una tras otra. Un día mi pastor también, porque pues yo era muy cercana a mi pastor, me sentó en una silla y me dijo: deja de ser una niña, eres una mujer y necesitas empezar a comportarte como una mujer. Yo dije: gloria a Dios, amén, aleluya. Y entonces algo sucedió, pero alguien creyó en mí. Alguien, y estamos tú y yo aquí como Onésimo, ¿verdad que llegamos muchas veces? Tronados, rotos, quebrantados. A lo mejor tú dices: ay, no, nada de eso me identifica, yo estoy siempre al 100. Pues también llegaste aquí por alguna razón, porque estabas al 100 y necesitabas a Dios. Pero alguien creyó en ti y sigue creyendo en ti, por eso estás aquí. Por eso eres tan importante. Y sabes, me encantaría que tú te llevaras esta mañana en tu mente y en tu corazón que cada persona que entra a esta iglesia tiene el contacto contigo. Y tú necesitas convertirte en ese padre, en esa madre espiritual de alguien en quien esa persona puede ver a Jesús y puede recibir el propósito de Dios para su vida. Y qué padre que Dios te use a ti. ¿Cómo ve? Seguimos leyendo y yo estoy terminando. No sé cuánto tiempo tengo ya, porque no veo. Bueno, ya, 5 minutos. Perfecto. ¿Qué puedo decir en 5 minutos? Bueno, ¿cuántos me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sorry, al que le toca, ya me la llevo. Nunca pongas en poco la fidelidad de Dios en tu área. Sigue siendo fiel, porque Dios ahí te va a usar. ¿Sabes? Yo nunca me imaginé estar donde estoy hoy, el día de hoy. Jamás me imaginé. Jamás me pasó por aquí. Yo solamente había una pasión, un corazón había una pasión y un deseo en mi corazón por servir a Dios. Y yo decía: pónganme donde quieran. Yo me amanecí a la iglesia y me corrían de la iglesia. Hasta que mi mamá me decía cuando era jovencita: regálame una cita, ¿no, hija? Hazme un espacio en tu agenda. Porque yo vivía en la iglesia. Amaba lo que hacía en la iglesia, porque ahí encontré a Dios. Dios en su bondad siempre nos restaura para darnos un propósito. Y es un privilegio que Dios pueda contar contigo. Tú tienes que ver tu servicio a Dios como un privilegio. Porque, ¿sabes? Onésimo terminó siendo obispo y empezó sirviendo otra vez desde abajo, me imagino. Que dijo: bueno, ya vienes de regreso, eso sí, ya no te pongo con las ofrendas, ¿verdad? Pero te voy a poner ahora encargado de los, no sé cómo le dicen aquí, voluntarios, ujieres, primera impresión, a los de la puerta y ¿qué? Anfitriones. Te voy a poner encargado de anfitriones. Y Onésimo fue fiel. Y Dios cuenta con los fieles para darles más. Tú sé fiel en lo poco y nunca esperes más. Sé fiel. Porque el que se encarga de promoverte por tu fidelidad y tu amor y tu pasión es Dios. Tú enfócate que el área en la que Dios te ha puesto sea la mejor, sea la más excelente, sea la que se llena de voluntarios y se reproduce en 20, en 100, en 1000. Que cada persona que entre ya eres voluntario conoce a Cristo. No, vente a mi área. Que Dios pueda contar con nosotros como lo hizo con Onésimo. Onésimo terminó siendo obispo
puesto por Pablo en Roma. Onésimo terminó bien. Quizá en el camino no lo hizo bien, pero sabes, no importa cómo empezamos, importa cómo terminamos. Y qué padre que como voluntario puedas estar 20 años en la misma área, no importa, porque tú quieres ser lo mejor para Cristo en el lugar donde Dios te ponga. Y tú tienes que ser ese padre, esa madre espiritual, para que cada persona que Dios pone contigo se levante y encuentre a Cristo a través de ti principalmente, pero también encuentre su propósito. Y que cuando lleguen personas contigo, sean misioneros, pastores, evangelistas, y digan: ay, a mí no me mandó el Señor, pero tengo 5 que ya se fueron a abrir iglesia. ¿Cómo ve? ¿Eso le anima? No importa nuestro pasado, siempre importará nuestro futuro en nuestras vidas, porque Dios ve tu futuro más de lo que tú ves ahora en tu presente. Así que permanece fiel. ¿Permanece qué? Fiel. Con un corazón íntegro, lleno de amor y de pasión para servir, no al pastor Millán, servir a Dios. Porque el que ve tus obras se llama Jesús. Y gracias a Dios que no nos premia por nuestras obras, ¿verdad que no? Si no, no estaríamos aquí. Sino que Él ve nuestro corazón y Él quiere levantarlo, fortalecerlo, animarnos para seguirnos usando. Y con esto he terminado.